Buenas, saludos. Que la paz del Señor y sus bendiciones esté con cada uno de ustedes, hermanos, y también con aquellos amigos que podrían estar amablemente compartiendo con nosotros estas palabras del Señor. Tenemos una vez más el alto honor y privilegio de compartir sus divinas e inspiradas y siempre perfectas palabras. En esta ocasión, quiero que me acompañen a leer juntos la palabra del Señor, en esta ocasión en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 23, sus versículos 23 y 24. Dice así la palabra del Señor. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Al estar meditando en esta lectura, quisimos titular nuestra reflexión en ella con una de las frases que aparecen en este texto, dejando lo más importante. Dejando lo más importante. El sistema de la ley, el sistema mosaico y su aplicación que vemos en el Antiguo Testamento, ha sido criticado e incomprendido por muchas personas. Sus ordenanzas y sus leyes no la entiende todo el mundo, al desconocer que fueron como la profesora de educación preescolar o básica de la humanidad para entender el pecado. Para entender el pecado y nuestra condición delante de Dios. Eso es lo que la Biblia dice que fue la ley para nosotros. Eso es lo que significa cuando dice que la ley era nuestro ayo. En el libro de Gálatas, en el capítulo 3 y en su versículo 24, la ley fue nuestro ayo, fue la profesora o el profesor, por ilustrarlo de alguna manera, que nos dio lo básico para entender lo que significa el pecado, nuestra condición y la santidad de Dios. Él tenía un propósito. Fíjese que lo básico que aprendemos en preescolar, esa es la plataforma para algo mayor, para conocimientos que van siendo ampliados a la medida que avanzamos. Bueno, pues así es la revelación de Dios. La ley era eso, a veces no se comprende, a veces no se entiende, y no solamente es incomprendido por los no creyentes cuando ven la aplicación y las muertes eh, que se ven en el Antiguo Testamento como aplicación de esa ley, sino que hoy en día los creyentes abandonamos parcialmente, dejamos lo más importante también, como decía el texto, que decía que aquellas personas dejaban lo más importante de la ley. Lo más importante es común tanto en la ley como en la gracia: la justicia, la misericordia y la fe. Veamos pues en este texto las actitudes de aquella persona que el Señor reprendía y cómo observaremos los principios que el mismo Señor Jesucristo quiere dejarnos entender, que aprendamos, que apliquemos. Lo primero que vemos en el verso, que queremos observar en el verso 23, es que dice: diezmáis la menta y el eneldo y el comino. La primera actitud que vemos en esta persona era un estricto cumplimiento en lo material de la ley. Diezmaban la menta, el eneldo y el comino. ¿Qué significa esto? Es cierto que la ley exigía, tanto en Levíticos 27:30 como en Deuteronomio 14:22, que se diezmara de todo el fruto de la tierra, de las semillas y los frutos. Pero las plantas que el Señor menciona aquí, que son
de las plantas más pequeñas que incluso se utilizaban como especies para la comida, que incluso no se, a veces no se sembraban, sino se daban de manera silvestre. El diezmo tenía la concepción de que de lo que tú cosechas, entonces tú diezmara esas ganancias, pero hasta de esas plantas insignificantes era la crítica del Señor, el eneldo que se usaba como tonificante, antiséptico, y el comino, que era una planta aromática que se utilizaba como una especie alimentaria y a veces medicinal, y la menta, que también daba sabor o medicamento, a sabor a la comida y se usaba como medicamento y como digestivo. Estas tres tipos de plantas que tienen esa característica de ser pequeñas, de, de producirse de manera silvestre, algunas veces en Israel se cultivaba incluso hasta en una ventana, porque eran muy pequeñas. La ilustración es, hasta eso tú diezmas, hasta de ahí eres estricto, le decía al Señor, ahí ustedes son estrictos, especialmente somos estrictos en lo monetario y en lo económico, en el dinero. Los fariseos no descuidaban lo que tenía que ver con su importancia, con su lugar. Dice aquí en este texto, no descuidaban que le reconocieran, que le llamaran rabí. Estaban prontos a imponer otras cargas y mostrar uh, exteriormente a otros que ellos cumplían la ley, que incluso su vestimenta al ensanchar las filacterías y los mantos significaban que ellos eran devotos y sumisos a la ley de Dios, pero cobraban a las viudas para orar por ellas y para invocar la bendición. Todo lo que implicaba un beneficio no se descuidaba. Eran estrictos en eso. Pero la pregunta aquí, en esta primera opinión, ¿eso era lo más importante? El mismo texto responde esta pregunta, que dice, y dejáis, a continuación dice, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. En su aplicación de la ley, estas personas obviaban los demás principios que contenía la ley de Dios. La ley procuraba que hubiese un trato eh, diferente al prójimo, no defraudarle, no robarle, tener pesas justas, medidas justas. Además tenía instrucciones donde se mostraba la misericordia a los pobres, a las viudas, a los extranjeros, a los que estaban sufriendo y a los desamparados. Estaban llamados ellos a tomar en cuenta esos principios. Si el estricto cumplimiento que ellos querían darle en lo material quebrantaba estos principios de justicia, misericordia y fe. La ley tenía incluso medidas hasta de conservación de los animales, medidas sanitarias y de salud y para el medio ambiente. Todo eso tenía la ley. Incluso en otra ocasión el Señor les condenaba y les refería cómo ellos se habían molestado por la sanidad de un paralítico, pero sus mismas leyes decían que se tuviera misericordia de una bestia de carga. Y el Señor les criticaba porque dejaban lo más importante, cuánto más la vida y la sanidad de una persona. Este texto de dejar lo más importante de justicia, misericordia y ley parecería una evocación del texto de Miqueas 6:8, que dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Él te ha declarado, dice otra versión, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Si no solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Así que eso es lo importante. La justicia implica dar a cada cual lo debido, pero la misericordia es no dar lo merecido.
Todo por causa de la fe. Cuando creas que no debas dar lo debido, dalo. Y cuando quiera darle su merecido a alguien, misericordia. Todo por causa de la fe. Y hablar de la fe, algunos tal vez hago este comentario, dirán, bueno, yo no creo en Dios, y hay algunos tal vez que podría estarnos escuchando que dirá eso. Cuando hablamos de fe, debes tomar en cuenta de que todo hombre es religioso. Todo hombre es religioso, todo hombre es adorador. La diferencia está en quién depositas tu fe. Solamente hay una religión pura y sin mácula, que dice la palabra del Señor. Solamente hay una verdadera en Santiago 1:27. Y esa religión verdadera comienza con el lavamiento del mundo y del pecado por Jesucristo, como dice el mismo Santiago en el capítulo 4 y en el versículo 8, por ahí que comienza. Pero no diga que no tienes fe, porque todo el mundo cree en algo, todo el mundo adora algo, todo el mundo es religioso. Aún cuando digas que no creas en nada, pero que crees en ti mismo. Entonces te estás colocando en el lugar que Dios demanda. Estás sustituyendo a Dios. Y eso es lo que la Biblia habla, que el hombre a lo largo de la humanidad ha sustituido el lugar de Dios. Recuerda, es lo importante, lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Charles Spurgeon decía una frase a propósito de lo importante que decía, no dejes que lo urgente tome el lugar de lo que es importante en tu vida. No abandone lo importante. Esta gente era recto con lo físico, recto con lo material, recto con lo económico, pero abandonaban el aspecto espiritual del carácter, que es lo importante. Abandonaban lo esencial. Y pasemos pues, viendo estas dos actitudes que hemos visto, un estricto cumplimiento de lo básico y lo físico, y un descuido y un abandono del carácter espiritual de la ley de Dios. ¿Cómo podemos sacar algunos principios que nos sirvan de esta enseñanza? Cristo contrasta en estos versos el pensamiento para enfatizar su enseñanza. Lo básico de lo importante, porque él dice, y dejáis lo importante. Mire cómo él contrasta. El mosquito y el camello. ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más importante? Fíjense cómo sigue la idea. Lo material versus lo espiritual. Lo físico frente al carácter. El carácter se refleja por tu conducta, por lo que haces. El, Me he quedado sorprendido en estos tiempos en que estamos confinados por el coronavirus y las reuniones se hacen de manera virtual. Y escucho decir a otros hermanos que los hermanos que no asistían cuando estaban las iglesias normales a hablar, son los mismos hermanos que no se conectan. Los que llegaban tarde son los mismos que se conectan tarde. Y los que no encienden sus cámaras virtuales son los que no prestaban atención al servicio o se mantenían hablando. Qué gran impacto al escuchar y leer esto en las redes, porque me llamó la atención y dije, bueno, es que son circunstancias diferentes, pero es el mismo carácter. Lo importante es tu carácter, lo importante es tu corazón. Podemos extraer de estos principios y aplicarlo a cualquier cosa, de verdad, para tratar de no dejar lo importante. Tú puedes tener una casa, pero no un hogar. En el primero, si es una casa, tú estás obligado a vivir, quieres escapar de él, pero en el hogar tú anhelas estar. En el primero, si es una casa, puede haber competencia, pero en el hogar todos se sienten a gusto con la posición que tienen, porque todas se consideran importantes. En una casa, puede ser que el factor económico sea lo primordial y lo decisivo, pero donde hay un hogar, lo decisivo es el bienestar y la salud
de sus miembros, la preocupación de unos por otros. Podemos aplicar no solamente al hogar o a la casa estos principios de lo básico, ¿verdad? De lo esencial, de lo importante. Por ejemplo, si una iglesia puede tener un local para reunirse, pero no ser una comunidad de amor, una comunidad viva. No es qué es lo importante, es la pregunta una y otra vez. Una iglesia puede tener mucho dinero por lo recaudado. Dicho sea de paso, no creemos que el diezmo es el método de contribución, de aporte para la iglesia en este tiempo. No creemos que eso enseña la Biblia para la iglesia. Pero, eso de paso la aclaración, pero uno puede por el método que usted use, tener mucho dinero y carecer totalmente de justicia, misericordia y fe entre sus miembros. Sea cual sea donde lo apliquemos, lo importante es no descuidar lo esencial. Yo creo que también hasta los inconversos, los amigos, tienen esta visión distorsionada que el Señor quiere decir aquí. Tienen la visión puesta en las obras, lo básico, pero olvidan la justicia de Dios, que Dios lo va a juzgar en algún momento, que solamente por su misericordia Él extiende sus días para que darle la oportunidad a que ellos pongan su fe en Él. Justicia, misericordia y fe. Yo creo que lo dejan, lo pierden de vista. Y no podemos dejar lo importante, amigo, también te decimos en esta palabra. Sea cual sea la aplicación, lo importante es que no dejemos lo importante, valga la repetición. Las palabras del Señor son categóricas y dice que constituye una descalificación total cuando dejamos lo importante. Él le llama guías ciegos. Mire qué imagen más importante, porque la herramienta principal de un guía es su vista. Entonces un guía ciego es totalmente inútil para el oficio del, del cual profesa ser o pertenecer. Somos guías ciegos si dejamos lo importante. Nos convertimos en herramientas inútiles. Y quiero concluir esta idea también enfatizando otra expresión del Señor. No queremos, ni no quiero que se malinterprete, de ser totalitarios en lo que estamos diciendo. Las cosas básicas son necesarias. De hecho, la expresión del Señor dice, esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Ve? Necesitamos el abrigo, necesitamos el sustento, necesitamos lo físico para mantenernos. Es cierto, pero no puede llegar a ser un estorbo que abandone lo esencial, el carácter, la justicia, la fe y la misericordia. El problema radica cuando dejamos lo importante. Esa fue la crítica del Señor. Le llamó hipócritas, actores, porque en apariencia cumplían estrictamente lo que les beneficiaba, pero dejaban el espíritu y lo importante, lo que el Señor pide de ti. Evalúa lo que haces. ¿Qué es lo importante? ¿De qué tendrás que dar cuenta ante Dios? ¿De qué Dios te ha puesto a cargo? ¿Cuál es tu responsabilidad? Para que no dejes lo importante. Lo importante en ti es el físico, lo material, lo que muestras, la apariencia, lo que alimenta tu ego, aunque, aunque te autoengañes a ti mismo. En esta misma lectura, quiero también tomar de otro verso, el Señor acuñaba también una expresión para ilustrar esta misma enseñanza diseminada en esta idea. Le decía sepulcro blanqueado, tomando la tradición que existía en Jerusalén, que cuando había una fiesta solemne, los peregrinos, al subir los peregrinos y veían
lado del camino, los sepulcros, el cementerio, lo que hacían los habitantes de Jerusalén era ponerle yeso blanco para que se vieran limpios, bonitos. Y el Señor toma esa misma figura y le dice, pero no importa que tú le pongas blanco, porque por dentro están llenos de pudredumbre y de huesos, sepulcro blanqueado. El Señor decía otra en este texto, decía, no importa que tú limpies lo de afuera del vaso si por dentro está sucio. ¿Qué es lo importante para ti? ¿Lo físico, lo material, la apariencia? El Señor dice que lo importante es lo de adentro. Lo importante es tu carácter. Por sobre todas las cosas, lo más importante es la justicia, la misericordia y la fe. Y sobre todo la fe porque nos salva y nos hace actuar, no por vista, sino por fe. Nos hace no amoldarnos a como el mundo quiere que nosotros seamos, sino a actuar en obediencia a Dios. Lo más importante eran estas cosas. Usted no se imagina a un sacerdote cuestionando de por qué la ordenanza del sacrificio tiene que cortarlo de esta manera o tiene que moverse a tantos pasos o tiene que llevarlo al altar. No, porque por fe él hacía lo que Dios le había ordenado. ¿Somos así? ¿Cuestionamos a Dios o hacemos excepciones? ¿Buscamos excusas para no hacer lo importante? Porque lo importante es la justicia, la misericordia y humillarnos ante Dios andando por él, bajo él, bajo su precepto por fe. Ojalá que Dios nos ayude a recordar y a saber que no debemos nunca dejar lo importante. Que Dios nos bendiga en estos momentos y su palabra quede en nuestros corazones.